Licenciado, no sé si está hablando, pero tiene el micrófono apagado. Bien, bien. No, les decía que, gracias. Hoy sí, ¿verdad? Sí, hoy sí. Les decía que la fecha del parcial, del segundo parcial, eh, ya está en el aula virtual la información y lo vamos a tener el próximo martes, martes 8 de abril, de 6 a 8. Así que ya tienen ustedes la fecha. Hay que preparar ese examen, por favor, y, realizarlo y salir con todas las expectativas que se tienen. Así que ya está en el aula virtual la información. No sé si ya la observaron. Bueno, seguimos sabiendo nada más tres. Ustedes dos, Jocelyn, María y yo. ¿Qué les pasará? Ah, se acaba de incorporar también acá Leslie. Seríamos cuatro. Bueno, quizás la demás gente no ha llegado a casa aún. Tuvieron actividad en la tarde. Mucha gente. No sabe. Entiendo que en la tarde solo tuvieron, bueno, un grupo de 11 personas teníamos una actividad de fundamento y creo que unos no se iban a poder conectar porque iban a llegar tarde a a la casa, no sé, pero solo son 11 personas. Ya entiendo. Sí, desafortunadamente tal vez cuando los grupos se estén formando ya estén ellos conectados y puedan incorporarse al trabajo colectivo que estamos haciendo siempre. Esta sería la cuarta reunión con los grupos, ¿sí? Con la sala de grupos pequeños que vamos a realizar. Ya, bueno, ya estamos siete. Bien, vamos a comenzar ya la clase. Gracias por conectarse. Sabemos que hay dificultades por el transporte, pero tenemos que todos nosotros comenzar lo que estamos en el aula virtual. Mire, yo esta semana resulta que esta semana es la semana 11, ¿sí? Esta semana 11 de 18 semanas que se constituye el ciclo. Entonces, esta es la semana 11 del ciclo de 18 que son. Bueno, estamos ya cerca, pues ya de- de llegar a la finalización del ciclo. Quedarían nada más escasas 7 semanas. Esta semana, pues siempre vamos a desarrollar el foro participativo obligatorio. Aquí está toda la actividad que se va a realizar y también los documentos de referencia para poder participar en el foro participativo. Ustedes ya tienen mucha experiencia a través de este modo de trabajo. Hoy vamos a ocupar un video y también una nota periodística.
una nota periodística que aquí están también insertados en el aula virtual. Aquí está también, como les decía, las fechas del examen parcial. Aquí tenemos a sociología que lo vamos a tener el 8 de abril, de 6 a 8. El diferido sería el 22 de abril. Bien. Eh, Hay otros datos, pero eso los vamos a hacer ya en su oportunidad, eh, porque se refieren precisamente a la actividad que vamos a realizar esta noche. Vamos a entrar ya de lleno a la clase. Si observan bien las diapositivas, no hay problema. ¿Lo observan bien? Pregunto. Sí, Ok. Bien. Esta semana vamos a desarrollar un problema muy, muy importante dentro de lo que es el curso de sociología para los técnicos y los licenciados en enfermería. Y es este contenido que se refiere al impacto de la pandemia COVID-19 y pospandemia en lo cultural. Hoy vamos a tratar un problema y un aspecto humano muy importante para todos los seres humanos, y es la cultura. Así que vamos a estar esta noche, pues, bien enfrascados, bien entregados, hablando de este problema de la cultura y cómo un problema sociosanitario y el momento actual todavía la cultura sigue afectada a ¿qué? A 5 años, a 5 años de haber aparecido la pandemia COVID y en el momento actual en un tiempo de pospandemia. Bien, como estamos nosotros trabajando bajo los auspicios del modelo de aprendizaje 50-30-20, vamos a comenzar pues expresando nuestro takeaway para esta semana. ¿Me lo podría leer Leslie? Leslie Molina, ¿me podrías leer el takeaway, por favor? nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan entre sí con la medición del mundo. Con la mediación del mundo. Gracias. Bien, este es ahora nuestro takeaway de esta semana. Esto lo planteaba Paulo Freire, también un educador popular de origen brasileño, y que él, pues, creó, él propuso todo un paradigma de cómo educar. Y hablaba, pues, precisamente de la educación popular. Tiene un documento que también ustedes lo pueden ver en internet que se llama Cartas para un docente. Y ahí plantea eso, que nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo, sea este mundo material o inmaterial. Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar esta noche. Por eso es que aquí abajo están como 3 planteamientos muy, muy cercanos, muy sentidos por los seres humanos, como es el pensar, sentir y actuar de la población. Así que vamos ya a entrar, pues, definiendo nuestra agenda de trabajo para fomentar el modelo de aprendizaje 50-30-20. Como primer punto de esta agenda está el desarrollo y reflexión del tema propuesto desde la perspectiva teórica y metodológica
a cargo del docente facilitador. Esta actividad, esta acción, pues recae sobre mi persona. Luego hay un segundo punto de agenda que son los trabajos en grupos que se establecen para, para construir un trabajo colaborativo y que se van a organizar previamente. Esta noche vamos a realizar una pizarra virtual. ¿Sí? Una pizarra virtual es la que vamos a hacer con base a una pregunta generadora sobre el tema problema. Y vamos a resolver esa pregunta a través de una pizarra digital. Esta es una actividad evaluada y forma parte de los procesos formativos sumativos de la materia. Luego vamos también a entrarle de lleno al trabajo experiencial y de aplicación de lo aprendido en la realidad histórico-social. Esta es nuestra agenda de trabajo para esta noche, para esta semana. Si tienen alguna duda, pues sería bueno que nos lo plantearan. Hay una introducción a la problemática, como siempre lo hacemos. Vamos a ver pues que esta introducción está referida precisamente a destacar siempre los acontecimientos como lo son el COVID-19 en su momento y hoy en el tiempo post-pandemia o post-pandémico como acontecimientos que han venido y siguen afectando la vida de los seres humanos, la vida de las sociedades humanas en todo el planeta y El Salvador no es la excepción. Ahora bien, eso quizás sería como hablar en términos genéricos, la sociedad, pero ocurre pues que dentro de las sociedades vamos a encontrar niveles o aspectos importantes que forman parte también de la vida de esas sociedades y de sus miembros. Y uno de ellos, como hemos estado también hablando, hemos venido hablando en las semanas anteriores, hemos estado hablando de la educación, hemos estado hablando de lo social, hemos estado hablando de lo económico. Y ocurre que ahora también vamos a hablar de algo muy importante como es la cultura. Una cultura que también ha sido trastocada, ha sido afectada también por la pandemia COVID-19. Fue un acontecimiento que afectó también en una forma honda a la cultura, a la cultura. Ahora bien, como hemos estado hablando en otras oportunidades, o sea, en este tema es oportuno y necesario también hablar de la construcción de una nueva normalidad. Y yo creo que en este tema vamos a dejar sentado y definido que para la construcción de una nueva normalidad, obviamente tiene que basarse o plantearse en clave de cultura, porque en realidad una nueva normalidad se aspira siempre y cuando, como decimos en esta introducción, siempre y cuando se, se configure un cambio cultural. Y ocurre que a pesar de la pandemia y su afectación, a pesar del momento pandémico que estamos viviendo, post-pandémico, perdón, post-pandémico que estamos viviendo en el momento actual, todavía no podemos nosotros, que estamos como construyendo o siendo sujetos de un cambio cultural. Todavía no estamos, no hemos roto, no hemos roto con costumbres, no hemos roto con saberes, no hemos roto con actitudes, no hemos roto con pensares, con sentires y actuares propios
propios de, del modo o del paradigma de vida antes de la pandemia y también lo que estuvimos viviendo durante la pandemia y hoy también post pandemia. Desafortunadamente no podemos decir de que hemos configurado un cambio cultural. Todavía hay resabios, todavía hay restos que todavía se aferran a seguir siendo nuestro modo o modelo de vida al que no queremos renunciar. Así que esto es necesario plantearlo. Y precisamente, pues, el cambio cultural es el que va a posibilitar, es el que va a posibilitar que haya un nuevo paradigma de vida, un nuevo modo de ser y de estar, un nuevo modo de ser y de estar en la sociedad. Solo el cambio cultural va a poder también cambiarnos a nosotros a nivel individual para después a nivel colectivo sea como el verdadero nivel, ¿verdad? En donde podamos nosotros experimentar el cambio de paradigma. Entonces, como nos está diciendo esta diapositiva, en las ideas anteriores nos hemos referido a la necesidad del cambio cultural, entendido como el cambio radical del pensar, sentir y actuar dominante, porque ahorita hay un pensar, sentir y actuar dominante que en nada está contribuyendo a que tengamos mayores niveles de humanización, mayores niveles de bienestar, mayores niveles de, digamos, de equilibrio y de estabilidad. No está ocurriendo. Y ustedes también como miembros activos de la sociedad salvadoreña también lo reafirman, me imagino. Yo creo que no hay nadie que pueda decir, mire, estoy mejor que antes de la pandemia o estamos mejor que antes de la pandemia, estamos mejor que cuando estuvo la pandemia golpeando y hoy, en tiempo post pandemia, podamos decir también lo mismo. Así que esto es muy complicado porque estas ideas del cambio cultural todavía siguen pendientes, siguen como siendo pues algo que está como materia pendiente a que sea pues construida individual y colectivamente. Al grado pues que podemos decir que el impacto de la pandemia COVID-19 y post-pandemia en la cultura ha sido a nivel social, a nivel económico, a nivel político y medioambiental, afectando sustancialmente el derecho humano a la vida y a la cultura. Y esto quizás va a ser como lo que va a abrir ya el debate, que va a ir abriendo ya la reflexión, porque si algo debemos de afianzar, si ustedes quieren, debemos de destacar también, y que vamos a hablar de la cultura en clave de derecho humano, porque el acceso a la cultura al cual nosotros deberíamos o debemos de tener acceso es en verdad un derecho humano, así como el derecho a la vida, el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a un trabajo digno y decente, el derecho a la salud. Ocurre que también el derecho a la cultura también viene a ser un derecho humano
fundamental. Ustedes bien saben que en sociología, cuando hablamos de lo fundamental, nos estamos refiriendo que al tener acceso a un derecho fundamental, el, este, este va a permitir como consecuencia y como efecto, este va a permitir que otros derechos sean satisfechos, sean reivindicados. Por eso es que hablamos de fundamental. Así como el derecho a la vida. El derecho a la vida, si ustedes consultan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se proclama como un derecho fundamental. ¿Por qué? Porque el tener vida permite que otros derechos puedan ser satisfechos. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hablar de la cultura en clave de derecho humano. En clave de derecho humano. Bien, este presupuesto, pues, está fundamentado en lo anterior. Este presupuesto fundamental que vamos a manejar esta noche, en el sentido, pues, que eh, el impacto, el impacto que un problema sociosanitario como lo fue el COVID-19 y hoy post pandemia, esto ha trastocado su impacto a nivel multidimensional. Por lo tanto, ha trastocado, ha afectado a algo muy importante como ha sido la cultura, como ha sido la cultura. Pero a esto también le agregamos también un, un fenómeno que desde mucho antes que el COVID ya también lo veníamos experimentando, como es el cambio climático. Yo creo que ustedes que van a ser futuros profesionales de la salud no pueden pasar por alto en su quehacer profesional cuando estén ya ejerciendo la profesión, no pueden pasar por alto algo tan importante en la vida de los seres humanos hoy en día como es el cambio climático. ¿Por qué? Porque su presencia no solo afecta biológicamente a los seres humanos, sino que también afecta en lo económico, afecta en lo social, afecta en lo educativo, afecta en lo cultural también, el cambio climático. Entonces tenemos un aditivo llamado cambio climático. A tal grado, pues, que hoy en día y dentro eh, de la jerga de las ciencias sociales, del vocabulario de las ciencias sociales, el cambio climático también es un tema, es un problema, a tal grado que hay una sociología del cambio climático. Y es aquella sociología que habla de la readecuación al cambio climático. No necesariamente de una superación del cambio climático, porque en realidad eso sería ficticio decir que en 5 años vamos a superar el cambio climático y lo vamos a hacer que se revierta, se vuelva reversible. Eso sería como engañar, mentir y engañar. Entonces, lo que menos debemos de hacer es eso. Entonces, lo que podemos hacer es readecuarnos también al cambio climático. Así que eso quizás eh, es como la parte central en la cual nosotros desde la sociología hablamos de una sociología del cambio climático. Así como ustedes, ya cuando estén ejerciendo, se van a involucrar necesariamente en una salud del cambio climático, que a pesar de las afectaciones
a pesar de sus efectos en la salud, ustedes también van a tener que construir una salud, van a tener que ser partícipes de una salud vinculada al cambio climático. Esto podemos nosotros pues decir que es algo que se ha quedado entre nosotros, el cambio climático, para un buen tiempo, para muchos años. Bien, bueno es entonces, definir lo que es cultura, definir lo que es cultura. Ustedes en primaria, en el kinder incluso, en el nivel educativo, en la prepa, en el kinder, tuvieron que haber estado vinculados o involucrados a qué es la cultura. Y no digamos en los subsiguientes niveles educativos. Yo no sé si alguien de ustedes me podría decir alguna idea de lo que es cultura. Vamos a ver, está con nosotros Jocelyn García. Hola, Lick. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues Es, para mí, cultura es como unas costumbres que se pueden hacer o tradiciones. es cierto, es cierto, Jocelyn. Son aspectos de la cultura. Tú lo que has dicho, o sea, son costumbres y tradiciones, dijiste, ¿verdad? Ojo con eso. Jocelyn nos acaba de mencionar elementos importantes de la cultura, porque en realidad la cultura es precisamente que a través de esos aspectos la cultura se expresa a través de las tradiciones, a través de las costumbres, y que acordémonos que somos seres vivos, eminentemente, eminentemente creadores de costumbres, creadores de tradiciones. Entonces, la compañera nos acaba de hablar de dos elementos importantes de la cultura, como son las tradiciones y las costumbres. Y acordémonos que la cultura tiene mucho que ver con el pensar, el sentir y el actuar que esta noche todos tenemos. En esta noche todos compartimos esos tres aspectos. Ahora bien, la compañera nos habló, pues, entonces, de las costumbres y de las tradiciones que tienen mucho que ver con la cultura. Entonces, gracias por darnos esos dos elementos, compañera, pero eh, resulta que todavía no llegamos al nivel de definición de lo que es cultura. La compañera nos ha dado elementos. Quisiera que también alguien más, quizás unos dos compañeros más, nos pudieran también eh, comentar de lo que ustedes consideran que es cultura y que ustedes en los niveles educativos por los que han pasado pudieron como involucrarse y darse cuenta de cómo se define. No sé, alguien más que nos aportara algunas ideas, por favor. Vamos a ver, Adonai está con nosotros. Hola, buenas noches, Lick. Hola, buenas noches. Eh, Eh, ¿Qué nos podrías tú aportar también? Ya la compañera nos habló que la cultura tiene mucho que ver con las costumbres y con las tradiciones. Es cierto, es cierto. ¿Qué nos podrías también decir tú sobre la cultura? Prácticamente la cultura se puede decir que es la raíz
de una sociedad. Es la que va a basar a sus, como la compañera dijo, sus costumbres, características, distribución social que se pueda vivir dependiendo al acorde del tiempo que se vivió, poniéndolo en ejemplos pasados a la actualidad. ¿Podrías repetir la primera idea que dijiste? Que es la raíz de Ah, una sociedad. muy, gracias, gracias. Bien, el compañero nos acaba de dar un elemento importante. Y creo que con este elemento sí podemos empezar a definir lo que es cultura. En las diapositivas está la definición de cultura. Solo que no dice, bueno, cultura es esto, sino que está como involucrada con otros aspectos. Porque de eso se trata, no podemos estar aquí como lo hace el diccionario. El diccionario, en ese sentido, es más explícito eh, porque da las definiciones en una forma terminante, si usted quiere. Pero aquí no. Entonces, es muy importante la idea que nos acaba de dar el compañero. Raíz, la raíz. Entonces, la noción de raíz, ¿cuál es? Pues algo que está muy, muy, muy unido a lo que es el tronco de un árbol, en este caso, pero a diferencia del tronco, la raíz es la que está permitiendo que haya estabilidad, ¿sí? Que haya estabilidad, que haya, si usted quiere, un aferro, ¿sí? Que haya una conexión. Miren, la idea que dio el compañero es muy valiosa. Raíz, digo. La cultura como raíz. Y ustedes imagínense la raíz de un árbol. La raíz del árbol es la que permite, en verdad, es la que permite que un árbol esté de pie. Todos y todas vemos los árboles, los observamos. Y bueno, un árbol vivo, un árbol con vida, lo vamos a ver de pie, vigoroso, siempre verde, con frutos, ojo, con flores, con flores, vigoroso, esplendoroso, gracias a que está pegado a una raíz, a que la raíz permite ese afianzamiento. Está afianzado. Un árbol está afianzado por la raíz. Y acordémonos que una raíz, ¿qué es una raíz? Son ramificaciones. Son ramificaciones que se distribuyen, que permiten distribuirse en la tierra y eso permite solidez, eso permite afianzarse, asegurarse, si usted quiere también. Entonces, retomo lo que dijo el compañero, que es la raíz. La raíz en donde vamos a encontrar las costumbres, vamos a encontrar las tradiciones, vamos a encontrar los conocimientos, vamos a encontrar saberes y que permiten darle solidez a la existencia de los seres humanos. Por eso, por eso es que cuando se habla de la cultura no podemos caer en el error, como muchos lo hacen, ¿sí? Como muchos lo hacen. Afortunadamente no somos los sociólogos, afortunadamente no son los antropólogos, afortunadamente no son los lingüistas los que caen en ese error, sino que otras disciplinas, por ejemplo, el derecho, eh, la economía, algunas veces cometen los errores de hablar de culturas menos desarrolladas y hablar de culturas más desarrolladas. Ocurre que no podemos hablar de eso.
a tal grado que una sociedad, un pueblo mínimamente con condiciones mínimas de existencia, ojo, comparte una cultura. Y no digamos un pueblo con, con condiciones óptimas o máximas condiciones, también construye, configura una cultura. Entonces no podemos decir que solo porque aquellos tienen precarias condiciones de vida, de existencia o de vivencia, vamos a verla como una cultura subdesarrollada o menos desarrollada. No cabe ese concepto, no cabe ese concepto. Por lo tanto, para el que tiene menos condiciones, no cabe el concepto de cultura subdesarrollada o menos desarrollada, como también el que tiene condiciones óptimas o máximas condiciones. Y decir, bueno, esta es una cultura desarrollada y la otra subdesarrollada. Ocurre pues que dentro de las teorías culturales, lo que sí podemos hablar son de culturas semejantes, que no es lo mismo que hablar de culturas menos desarrolladas y culturas más desarrolladas. El concepto, la definición correcta sería culturas semejantes, porque con menos desarrollo o con más desarrollo, con menos modernidad o con más modernidad, ellos comparten ideas, ellos comparten símbolos, ellos comparten costumbres, como lo que ustedes acaban de decir, ellos comparten tradiciones. Por lo tanto, desarrollan tres aspectos importantes de la existencia de los seres humanos, como es el pensar, sentir y actuar. Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, que aquí está cultura. La cultura vista como una construcción permanente, estructurada y diversa, plural, rica, de significados y significantes, y que se compara con el aire que respiramos. Imagínense que es importante. Fíjense que el compañero dijo Raipa, que es digamos, una idea valiosa para poder definir lo que es cultura. Y aquí hablamos el aire que respiramos. Imagínense que yo no podría estar aquí desarrollando esta clase, esta reunión, si yo no respirara. Ustedes lo mismo no podrían estar reunidos con nosotros. Entonces, la cultura como el aire que respiramos, como el aire que respiramos. Bien, pero ocurre que como estamos vinculando a la cultura con un problema concreto que afectó a la misma, como ha sido el COVID-19 y hoy en post-pandemia, podemos hablar de que hoy todavía subsisten, todavía perviven los desequilibrios en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural. Tenemos los desequilibrios económicos, por ejemplo, como la crisis económica, la recesión económica, el bajo crecimiento económico, la violencia, la violencia, eh, el desempleo, también, el subempleo, eh, la corrupción. Ocurre que con la pandemia la corrupción como que fue caldo de cultivo para que la corrupción se proliferara en nuestras sociedades. Entonces, a eso nos vamos a referir con los desequilibrios. Disculpe. Si tiene usted alguna duda, por favor, levante la mano. Aquí está también otro concepto, la cultura como una estructura humana social construida en instituciones, industrias y tradición.
Y usted quizás se ha de estar preguntando, mire, ¿y eso de industria? Porque está de acuerdo, usted tal vez tiene la idea de que está bien las instituciones como, como elementos constituyentes de una cultura y también las tradiciones que ya ustedes lo han mencionado como parte de una cultura, pero eso de industrias, ¿a qué nos referimos? Vamos a ver, Saúl Martínez, ¿me podrías leer estas ideas, por favor? ¿Está con nosotros? ¿A qué nos referimos a las industrias culturales? Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, claro, te escucho. Permíteme. Te voy a Bueno, configurar en cierta manera, si estoy bien ubicado en la exposición, una matriz o de cultura sería eso ya, de dónde somos, perdón. no, eso ya lo abordamos. Eso ya lo abordamos. Ahorita estamos hablando que también en la cultura vamos a encontrar a las llamadas industrias culturales. Y aquí hay unas ideas interactivas que se acaban de exponer. De repente se aparecen, pero como le hacemos clic a la interacción, quisiera que nos leyeras estas ideas, por favor. ¿La ves? Bueno, Que se las lea. sí, podrías leerla, por favor. Vaya, está bien. Dice aquí que las industrias culturales y creativas son los sectores que defincan, Que se dedica. que se dedican netamente a la creación, producción y distribución de bienes y servicios culturales, constituyendo así, Ya, pues, ya así están. a la economía y al desarrollo del país. ¿Cuáles son los tipos de industrias culturales que existen? Gracias. Estas son las industrias culturales. Mire qué importante es lo que, lo que nos acaba de leer el compañero. A eso nos referimos a las industrias culturales. En verdad, las industrias culturales son aquellas que se encargan de la producción, más que todo. Aunque no necesaria solamente eso, pero más que todo, se refiere a la producción material, a la producción material de la sociedad. Entonces ahí vamos a encontrar al arte, vamos a encontrar a la economía, vamos a encontrar a las ciencias como la ingeniería, a la salud. Vamos a encontrar también, por ejemplo, a lo que es la tecnología, la técnica. Todas esas son industrias culturales y que contribuyen a que haya producción material, porque la producción material es la que en verdad se configura en el tiempo y en el espacio como la existencia palpable de la cultura. Entonces, parece que hablamos acá de la cultura. Sin embargo, lo que dice la diapositiva, pues está bien referido pues a que cómo la cultura fue, fue afectada fue afectada por el COVID, el COVID-19, COVID-19 en el año 2020. Entonces, esto significó pues que, por ejemplo, los sitios culturales mundialmente conocidos y también nacionalmente conocidos. Por ejemplo, se cerraron pues el acceso a las visitas, por ejemplo, a las pirámides de Egipto. Se cerró para entonces.
Aquí en El Salvador, no digamos, pues se cerraron todos los sitios culturales, pues los museos, los balnearios, etcétera, etcétera. Otro aspecto que también fue trastocado fueron las prácticas culturales comunitarias, como fueron suspendidas. La Semana Santa, las fiestas patronales, fueron trastocadas. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Bien, aquí están otras ideas. Hubo saqueos en los sitios donde existen bienes culturales que son declarados Patrimonio de la Humanidad. Estas ideas son muy importantes. Aquí estamos ya hablando también de algo, y como les dije al principio, al derecho humano de acceso a la cultura, el impacto en, en costumbres, en tradiciones, y aquí ustedes ven pues a unos aborígenes bailando, y eso fue trastocado. No se pudo celebrar pues ciertos ritos, ciertas tradiciones con mucho significante cultural en la vida cotidiana y que no se pudieron satisfacer necesidades de carácter material y espiritual a través de la cultura. Bien. Solo el cambio cultural permitirá el cambio de paradigma de vida. Entonces, repito, aquí de nuevo sostenemos que el cambio cultural va a permitir que haya paradigma, que haya un cambio de paradigma de vida. Y de hecho, pues aquí hay un video, que habla de eso. Eh, vamos a escuchar nada más quizás unos 5 minutos. Yo no sé por qué no se me... Vamos a ver. Bueno, solo se configura el video, pero no me abre. Bueno, ustedes hoy tienen acceso a esta plataforma desde el aula. Ahí las van a encontrar colgadas. Aquí hay otra acepción de cultura, la cultura como la plataforma de la vida también. Es muy importante. Es muy importante. Entonces, también aquí quisiera que alguien me leyera, Alejandra Arévalo, ¿me puedes leer esta idea que está en esta diapositiva, por favor? La cultura como la plataforma de la vida. Retomámonos el concepto de plataforma usando por la disciplina científica de la informática en la presente crisis sociosanitaria COVID-19, entendida como instrumento transversal y punto universal de decisiones colectivas individuales, pero en el pensar, sentir y actuar de la vida de los seres humanos que permiten encontrar, ejecutar, consultar, preguntar y transformar aspectos, relaciones, hechos y acciones humanas que indicen o afecten para bien o para mal. Inciden o afecten para bien o para mal la vida individual y colectiva en el tiempo, en el espacio que como familia humana vivimos y convivimos. Bien,
Este es otro concepto de cultura, pero como plataforma de la vida. Y llama la atención que la compañera dijo instrumento transversal, ¿sí? O punto universal de decisiones colectivas e individuales. Esa es cultura también. Eso es cultura. A través de la cultura hay decisiones. A través de la cultura hay, digamos, hay ejecución, hay consulta, hay preguntas, hay sueños, hay aspiraciones. Y eso, la cultura es la que engloba eso, la abarca. Por eso es que hablamos de una plataforma, porque una plataforma es la que nos permite catapultarnos para algo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, yo para estar con ustedes tuve que usar la plataforma de la universidad, así como ustedes. La que nos está posibilitando estar reunidos esta noche, que ha sido la plataforma, la plataforma virtual. Entonces, vamos a hacer un parangón, una comparación con lo que también puede ser la cultura como plataforma de la vida. Ya nos estamos acercando pues al momento que vamos a tener que hacer los grupos. Váyanse preparando, por favor, porque a las 7 entraríamos con el trabajo grupal para poder desarrollar el componente del 20% del modelo de aprendizaje 50-30-20. Aquí estamos con esta idea también que gracias al desarrollo inusitado de la comunicación y la información, podemos decir que el COVID-19, incluso el surgimiento del COVID-19 fue un efecto cultural. Al menos nosotros en sociología manejamos la idea siempre, y esto lo planteó en su momento la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? De que fue creado o surgió por un abuso de una ingesta de alimentos animal, y que por la ingesta abusiva de ciertos animales es que se propagó el virus. Ocurre que hay animales, hay especies animales que son portadores de virus, pero que no significa enfermedad. No significa que caigan enfermos. No significa que mueran el portar esos virus. Como ocurrió precisamente con un alimento el haber ingerido ciertas especies animales que portaban o portan el virus del COVID-19. Entonces, el haber ingerido la carne de esos animales portadores del virus, obviamente afectó el sistema, el sistema digestivo, el cuerpo humano. Entonces, nosotros no somos portadores de virus. Ojo con eso. Entonces, el haber abusado de la ingesta de animales que portaban o que portan el virus, eso nos provocó que también nosotros nos infectáramos de ese virus. Tómenlo muy en cuenta esto que estamos diciendo. Bien, ocurre que los cambios que ha provocado el COVID-19 conllevan a la necesidad de adoptar un nuevo paradigma de vida. Al adoptar un nuevo paradigma de vida, vamos a augurar o a predecir una vuelta de los seres humanos conscientes y situados a cubrir y satisfacer necesidades básicas de otro modo o manera. Necesitamos hacer eso. De no hacerlo, caeríamos en la dinámica de un suicidio colectivo, dice aquí
al final. Y aquí ven ustedes esta patética fotografía donde hay cuerpos de seres humanos muertos, cadáveres, hechos cadáveres, convertidos en cadáveres. También. Bien. Bueno, ustedes tienen la información. Tienen la información de esta diapositiva. Hemos llegado casi a las 7 de la noche y vamos a entrar ya a trabajar en grupos, ¿sí? En grupos. Entonces, vamos a ir ya como creando los grupos, ¿sí? De acuerdo a la asistencia de la clase. Por favor, ya formamos los grupos acá. Hay 4 grupos. Hay 4 grupos. Ya ustedes tienen el conocimiento a qué grupo pertenecen. Me imagino que sí. Ya están los grupos. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a saber, vamos a informar, a decir qué es lo que vamos a hacer. Ven ustedes la guía de la actividad que vamos a realizar. ¿Se pueden ver? ¿La ven? Pregunto. ¿La pueden ver? ¿Pueden ver ustedes la guía de la pregunta generadora que vamos a resolver esta noche? ¿La puede ver Abigail Ortiz? Sí, Nick, buenas noches, sí la miro. Ok. Entonces aquí ustedes pueden leer la guía que dice, siendo la cultura un aspecto esencial y eminentemente humano, la pregunta sería, ¿cómo encuentran fundamento y sentido el pensar, sentir y actuar de los seres humanos individual y colectivamente? Entonces, aquí vienen las indicaciones para realizar la actividad. Número 1, la tarea es en grupo de no más de 5 miembros. 2, la realizarán mediante una pizarra virtual. Para tal efecto, se les propone la plataforma virtual que a continuación sigue, es la plataforma Canva. Luego, el punto 3, al terminar la pizarra virtual, esta la enviarán a través de la herramienta tarea de la plataforma virtual UES y que está programada en el aula virtual de sociología correspondiente a la semana 11. Los envíos y entregas se tienen que efectuar este día 1 de abril de 2025 durante la clase virtual de sociología y que es de 6 a 8 p.m. Después de esta hora, la herramienta se cerrará. Tómenlo muy en cuenta. Entonces, esta es la guía que ustedes van a realizar, que ustedes van a utilizar para poder hacer la actividad de esta semana y que reivindica, pues, el modelo de aprendizaje 50-30-20, lo que respecta al desarrollo del aprendizaje social y que implica el trabajo con otros o con los otros. Entonces, hoy, pues, lo que se va a realizar, a diferencia de la semana pasada,
que realizamos un mapa conceptual, hoy vamos a realizar una pizarra virtual. Una pizarra virtual resolviendo las preguntas. Y aquí de nuevo vamos a hablar. La estamos aquí identificando. Siendo la cultura un aspecto esencial y eminentemente humano, ¿cómo encuentran fundamento y sentido el pensar, sentir y actuar de los seres humanos, individual y colectivamente? Ahora bien, van a utilizar la información que ustedes tienen, la información que tienen ustedes en las diapositivas para poder resolver esta pregunta generadora. Porque como ustedes saben, una pregunta generadora no se puede resolver, no se puede contestar en una forma automática o por simple inspección. Así que ya tenemos los grupos organizados hoy a trabajar. Tenemos hasta las 7:40. Podríamos prolongarnos unos minutos, pero eso es ya como en el camino, ¿verdad? Si se nos presenta. No sé si hay preguntas al respecto. ¿Está todo claro entonces? Entonces hay que trabajar ya. Ya ustedes están organizados en grupo. Repito, hay dos salas, perdón, hay cuatro salas que están organizadas de acuerdo a la asistencia que tenemos. Ocurre que habían 21 al momento de organizar. Así que vamos a trabajar en grupo, por favor, como lo hicimos el martes pasado. Vamos a ver, vamos a unirnos a la sala 4. ¿Cómo Buenas están noches. acá? Buenas noches. ¿Cuántos estamos aquí en este grupo? 3. Tres. Solo 3. Va. Sí. Ya se dieron cuenta, entonces, cómo está la mecánica, cuál es la dinámica que se va a realizar. ¿Va? Sí, licenciado, es Sí. contestar la pregunta y hacer Bien. una pizarra Van a virtual, realizar ¿verdad? una pizarra virtual y ustedes pueden usar Canva. Canva Sí. Ujú. es óptima, es bien interactiva, Canva. Ahora, si gustan, Genially también, ¿verdad? Incluso Padlet. Vamos a ver, pero la pregunta no les está dando problemas, imagínate. No. Ok. Eso quería saber. Gracias. Vaya. Vamos a ver. Christopher Palacios en sala 3 solicitaron ayuda. Vamos a darles desde acá, unirse a la sala para grupos pequeños. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Buenas ¿Cómo está? noches. Solo bien, ¿usted? Acá, sí, viendo cómo está el trabajo. Sí, solo queríamos consultarle sobre lo del trabajo. Ajá, Usted mandó un link sobre qué es Canva, que supondría yo que ahí tendríamos que realizar la pizarra virtual, ¿verdad? sí. El hecho está en que, bueno, ahorita me acaban de compartir el link y a ninguno nos da para abrirlo. Sale No sé si error, hay algún problema. ¿Cuál error? sí. Entonces, Solo no abre. entonces ustedes podrían abrir a partir de un dispositivo de ustedes. ¿Podrían? Abrir Nosotros el link que usted crearíamos mandó. la Sí, o plantilla sea, sí, entonces. o sea, tendrían que abrirlo ustedes y, claro, y crear una cuenta, ¿no? O ya la tienen, me imagino. De Canva. Sí. ¿Sí?
Sí, correcto. O sea, no importaría el diseño que nosotros eligiéramos. No, o sea, ustedes pueden usar otra, Ah, ok, pueden usar, está bien. no hay problema. Esa es una Ah, propuesta, ok. ¿de acuerdo? Sí, profe, está bien. Sí, Ok, gracias. Hasta las 8 bueno, tenemos, ¿verdad? hasta las 7:40. Ah, ok. Podríamos prolongarnos quizás unos minutos más, tal vez. Vamos, sí, Jocelyn Carmona. Ah, pues, Sofía, si querés, búscate un link de una plantilla, nos lo pasas y entre todos lo comenzamos a hacer. Bien. Y vamos. Bueno, aquí me están vía WhatsApp, se están comunicando conmigo, bueno, que no han llegado a casa aún, bueno, ya comenzamos. Cuando se les va a dar una oportunidad, pero ahorita no podríamos ver cómo va a ser esa oportunidad. Así las cosas. Veamos. Me dicen que hay dos participantes no asignados. Buenas noches, ¿cómo estamos acá con este grupo? Buenas noches, Lick. Buenas noches. Fíjese que intentamos ingresar al link que usted había puesto en el documento, pero no nos dejaba, así que creamos una nueva pizarra virtual y ya la estamos trabajando. Ok, recuerden que es una pizarra virtual. Hay varias aplicaciones. Ahora bien, Sí, sí, sí. tomen en cuenta, tomen en cuenta que la clase tiene la información pertinente definan, para que ustedes definan lo que es la cultura, lo que ustedes respondan también. Tienen que responder de acuerdo a esa pregunta generadora. Hoy solo es una.
Ok, Hoy es solo uno. perfecto, Que listo. ténganlo muy en cuenta, por favor. Gracias. Bien. Gracias a ustedes también. Mira, Ale, yo siento que es mejor que pongamos texto y que lo vayamos editando. Siento que es más fácil que Ajá. esos cuadros que salen aquí. Sí, o sea, por eso te decía, mejor dejémosla en blanco, agregamos la información y después la vamos como decorando, o sea, agregar Y ese de tipo. ahí, ajá, le damos estilo. Ajá. Bien. Vamos a entrar a este curso. Noches, ¿cómo les está yendo a ustedes? ¿Se está trabajando normalmente? Buenas noches, sí, eso estamos ahorita, sacando las ideas para luego comenzarlas a plantear en la pizarra. ¿No tuvieron problema con la aplicación para virtual para hacer No, 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 la pizarra? Ok, ok, gracias. gracias.
es como y queda en medio como que el cosito. Nuevamente los visito para decirles que tomen muy en cuenta la pregunta generadora y que está en la guía. Con base a esa pregunta, ustedes van a tener que construir, van a tener que contestarla. ¿De acuerdo? Sí, Lick. No se olviden de usar la pregunta generadora, porque ahí está, digamos, la conexión, Esa sería la base, ¿verdad? lo que va a amarrar, ¿no? Lo que va a amarrar. Ok. A mí me parece súper bien lo que ha puesto Leslie. Podríamos ponerlo como en resumen en el primer recuadro, como de qué es y como qué significa, y luego le podemos dar las divisiones de forma individual y colectiva. No sé si así les parece. Sí, podría Pero ser es que también hay también. que tomar los 3 puntos que estábamos diciendo, que sería pensar, sentir y actuar, que es lo que estaba diciendo Melissa, tomarlo en los 3 cuadritos que están ahí. Pero no sé si lo van a cambiar o siempre lo van a hacer. Lo único que en el punto que Es ponen, que hay que leer primero bien la pregunta. O sea, está diciendo, en el contexto cultural hay aspectos esenciales y eminentes, vea. Vaya, entonces, ¿cómo encuentran fundamentado el pensar, sentir y actuar de los seres humanos de forma individual y colectiva? Nos tenemos que, o sea, vaya, está dividida la pregunta. Nos tenemos que preguntar, cómo el ser humano piensa, actúa y siente de forma colectiva y de forma individual, pero siempre en el aspecto de cultura, vea. O sea, es que primero hay que desglosar la pregunta para poder contestar, porque por eso creo yo que el LIC, o sea, entró y nos dijo que tomáramos en cuenta la pregunta. pero es que en base a la O sea, pregunta estamos haciendo obviamente eso. Porque en el primer punto en el cual que yo les escribí el cómo se podría poner e identificar lo de la pregunta, después Leslie acaba de poner uno que tiene similitud también y le da abertura a todo. pero de forma general. Pero se puede glosar diferente, o sea, se le puede agregar y se le puede ampliar más. Pero en sí, o sea, no está mal fundamentado del todo. Vaya, entonces, ¿cómo lo vamos a plantear? Entremos al link, pues, para comenzar a trabajar, porque él dijo que acaba a las 7:40. Justo tenemos 20 minutos, básicamente. Y entonces, Donde, donde dice mapa conceptual, creo que iría la pregunta. Sí, Leslie. Ahorita me meto yo también. Y en la idea principal, no sé lo que decía Sofi, de que si se pone lo que yo mandé, o otra cosa, no sé. Y de ahí se desglosa de la forma individual y colectiva. porque Ajá, vaya, en la idea principal pongamos una idea de las de que ustedes han mandado Ujú. y de ahí las 3 temáticas, o sea, la dividimos en el pensar, sentir y actuar y ponemos como un ejemplo al contexto de la realidad, vea. también me parece. Porque aquí lo que ha puesto Leslie, por ejemplo, es de la área individual, donde dice que la búsqueda del significado y las satisfacciones personales, creencias, la integración social, eso podría ser básicamente en lo colectivo. Espérame que ahorita ya estoy editando aquí. Comiencen a mandar ideas para solo vayamos copiando y editando. ¿A dónde la voy pegando? ¿Aquí o en WhatsApp? Para que solo sea copiar y pegar. Mm,
no sé dónde sale más fácil. En WhatsApp, porque de una sola vez tiene las cosas de ortografía y eso. Ah, Hola, buenas noches. Recuerden que el producto lo van a enviar a través de la tarea, de la herramienta tarea. Ok, está bien, Lick. Afirmativo. No se olviden de eso. Ok, gracias, Lick. Bueno, Pero vamos a agregar el link, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Ok. Creo que está bien ahí. Me dice. ¿De dónde sacaron esta información?
va. Ya se acabó el tiempo. En Bien, serio. bien, estamos ya en la sala principal de la reunión. Este, esperamos pues que hayan podido resolver la pregunta en forma adecuada, Sí, enviando el producto a la herramienta virtual que hemos colgado allí en el aula virtual de la asignatura. Ahora bien, hay un producto colectivo de ustedes, lo que llamamos también el aprendizaje social. Ese producto es el que habla de ese aprendizaje que ustedes han experimentado y que es un aprendizaje que de acuerdo a la interacción entre micros aprendizajes es lo que ustedes han podido hilvanar, han podido tejer si quieren, y cohesionar con sus ideas. Entonces, ese es lo que le llamamos pues el aprendizaje social que ustedes han experimentado. Ahora bien, resulta que se necesita dar cuenta también, ¿sí?, del aprendizaje experiencial y que dentro del modelo de aprendizaje que nosotros estamos eh, desarrollando, el aprendizaje 50-30-20, es lo que constituye el 50%. Ahora bien, eso es lo que se refiere a la aplicabilidad problemática, si usted quiere también, o a la aplicabilidad, este, eh, la aplicabilidad, ¿cómo podríamos decir? Porque está la aplicabilidad problemática, pero ocurre que nosotros en sociología, eh, a lo que no le encontramos mayor problema, pues eh, a la aplicabilidad integradora, si usted quiere. La asignatura entonces, el día de mañana, va a abrir otra herramienta para que ustedes envíen, ya sea en un documento Word o PDF, esa experiencia, ese aprendizaje experiencial. Ustedes resolvieron una pregunta que tiene mucho que ver con la definición de cultura, basado en lo que dicen la información que está colgada en el aula virtual, es decir, eh, la clase, la clase de esta noche de sociología, y que ustedes con base a esa información han construido y han resuelto la pregunta generadora. Entonces, ahora bien, como ustedes, como seres humanos que somos, pertenecemos a grupos primarios, a grupos secundarios y incluso hasta grupos terciarios, de acuerdo al nivel de pertenencia. Cuando el nivel de pertenencia es alto, usted pertenece a un grupo primario, y en este caso, ¿cuál es el grupo primario por excelencia? La familia, ¿no? La familia. Entonces, el grupo primario por excelencia es precisamente la familia. Pero ocurre que también hay grupos secundarios, pero que están definidos también por el nivel de pertenencia. Un grupo secundario puede ser también, por ejemplo, la iglesia. En la iglesia ustedes profesan una religión, entonces acuden a la iglesia. Entonces, ese es un grupo secundario. Ojo,
depende del grado de pertenencia, de cohesión, de identidad. Entonces, de acuerdo a esos contactos, a ese involucramiento que todos tenemos, nadie, yo creo que nadie de nosotros, de los que estamos reunidos ahorita, puede, digamos, soslayar o evadir esos grupos, tanto primarios como secundarios. De acuerdo a esos grupos a los que usted está involucrado, también yo quisiéramos saber desde la asignatura cómo usted experimenta esa definición de cultura que pudo responder a través de la pregunta generadora que se hizo esta noche. Entonces, queremos que eh, eh, como ustedes como personas, ya no como grupo, o sea, esta noche trabajamos en grupo. Entonces, hoy, individualmente, usted va a decir, mire, en mi caso, pues, esta definición de cultura me pone en aprietos porque no se aplica, por ejemplo, para mi vida y no digamos en mi pensar, sentir y actuar. Porque si algo podemos encontrar nosotros como una definición eh, variada, diversa, plural, es el concepto de cultura. Por eso es que nosotros decimos que la cultura es polisémica. Polisémica. ¿Qué quiere decir eso? Que está sujeta a distintas definiciones, a distintas acepciones de cultura. En la clase nosotros vimos, por lo menos, estuvimos destacando como de 3 a 4 definiciones de cultura. En la clase, cuando estuvimos nada más con el proceso del 30% del modelo de aprendizaje. Entonces, ustedes pudieron construir, resolviendo la pregunta, con todo digamos, con toda la riqueza de la información que les da las diapositivas que utilizar. Ahora bien, individualmente, hoy que termine la clase, yo voy a poner otra herramienta, tarea, en donde ustedes individualmente van a enviar también el aprendizaje experiencial, que es el 50%. El aprendizaje experiencial, aplicándolo a su vida, aplicándole también a su familia también, a su comunidad. Yo tengo entendido que muchos de ustedes viven en colonias, viven en barrios, y entonces ustedes pueden experimentar, pueden dar pues todo también una noción, una opinión experiencial de lo que ustedes construyeron esta noche como cultura, y que no es digamos, no es el único concepto de cultura con que ustedes han estado vinculados esta noche y que lo presentaron como producto. Así que después de la clase yo voy a programar también una tarea, una herramienta tarea dentro de el aula virtual de la asignatura para que ustedes también remitan, cada uno de ustedes, ese aprendizaje experiencial, problematizando o integrando, porque puede ser una o la otra. Problematizándola, mire, hay conflictos, por ejemplo, en los ambientes conflictivos sociales. Puede ser de que el concepto de cultura que ustedes construyeron no aplique, etcétera. Entonces, pero también puede ser integrado. Así las cosas.
sea que todavía no se ha terminado. Ya me imagino que enviaron la resolución de la pregunta a la herramienta tarea que ya estaba previamente programado. Yo después de esta reunión voy a programar otra herramienta tarea para que cada uno de ustedes envíe también su experiencia, su aprendizaje experiencial. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud de lo que faltaría por hacer. Lick, con esa pregunta que va a dejar después de la clase, ¿hasta No, cuándo no tenemos es para? pregunta, ojo, no es pregunta. Va a ser como una, eh, una respuesta de cómo el concepto de cultura con su vida cotidiana contrasta, ¿entiendes? Contrasta. Por ejemplo, si algo genérico nosotros hemos estado manejando es que la cultura involucra un pensar, sentir y actuar, tanto colectivo como individual. Si algo involucra a la cultura es el pensar, sentir y actuar de los seres humanos. Esas dos capacidades, esas tres capacidades, son en verdad las que nos permiten, son puentes para construir cultura, son puentes para hablar de que nosotros somos producto de la cultura. Entonces no es pregunta, es respuesta, es una respuesta. ¿De acuerdo? Ok, ¿y hasta cuándo tenemos para entregar eso? Vale, le vamos a dar 24 horas. Ok, Lick. Vamos a dar 24 horas para esa respuesta que cada uno de ustedes no va a ser en grupo. Ojo con eso, no va a ser en grupo, va a ser individual. ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta? 24 horas, dijo, ¿verdad? 24 horas a partir de esta noche. Digamos que ya son ya van a ser las 8. Entonces, sí, Brian, Yo solamente consulta con lo del parcial de sociología, ¿qué temas vendrían para estudiar? el parcial va a abarcar después de los temas de los enfoques sociológicos. Desde los enfoques sociológicos hasta esta semana, hasta este tema, va a abarcar el segundo examen parcial. Porque el primer examen parcial llegó hasta los enfoques sociológicos. Entonces, el contenido después de los enfoques, a partir de ahí va a abarcar el segundo examen parcial. Creo que ahí no nos perdemos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces ya voy a programar la otra herramienta virtual para que ustedes envíen ahí sus respuestas experienciales. ¿De acuerdo? Bueno, por parte de la asignatura, pues llegaríamos hasta aquí. Agradezco el haber trabajado en grupo, el haber trabajado con apego al modelo 50-30-20, de aprendizaje 50-30-20, para poder tener un aprendizaje mucho más significativo del que puede tenerse. Esperamos experimentar un aprendizaje significativo para nuestra vida y la de la sociedad, nuestra comunidad. Vamos a llegar hasta aquí. Pasen buenas noches.
Buenas noches, Lick. Buenas noches, Liz. Ok, adiós. Adiós, buenas noches, licenciado. Adiós, mucho gusto.